Aquí vemos entonces a Malaquías, un profeta que expone el pecado de Israel. La palabra de Dios que expone nuestro pecado. A lo largo de las Escrituras siempre nuestro Creador, el Creador del universo y de este mundo, y aquel que mandó a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, siempre en su palabra va a exponer nuestro pecado. Dice así Malaquías, comenzando en el capítulo 1, dice así la palabra de Dios, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Dice el versículo 2, mire cómo comienza el Señor y trae su palabra a Israel. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Yo los he amado. ¿Cómo? Los he elegido. La elección de Dios Padre a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo los he amado porque los saqué de la dura servidumbre de Egipto, cuando ustedes clamaban, cuando ustedes estaban siendo llevados a la muerte en esa dura esclavitud. Pero yo los he amado porque yo levanté a Moisés como libertador. Yo hice pacto con ustedes y los libré de la muerte, cruzando el mar rojo cuando ya no había esperanza para ustedes. Yo los amé en el desierto, donde sus calzados nunca ni su ropa envejecieron. Yo los alimenté con un alimento que proviene, un alimento de ángeles. Yo los amé librándolos de la guerra en el tiempo de conquista. Yo los amé mostrando mi poder en el tiempo de los jueces, cuando ustedes se rebelaban contra mí. Ustedes vieron misericordia, pero yo los he amado. Esta palabra, mis hermanos, abarca todo lo que es el periodo histórico de Israel, el periodo histórico de los reyes, el periodo histórico cuando fueron llevados cautivos. Ahora Él otra vez los trae de regreso, y Él les dice y los confronta y les dice, yo os he amado, dice Jehová. Y ustedes dijeron, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. ¿En qué nos amasteis? ¿Que acaso Esaú no era también y tenía por padre a Jacob? Y por amor yo decidí a Jacob. Y ustedes se preguntan, ¿en qué? ¿En qué nos has amado? El libro de Malaquías, mis hermanos, fue escrito en uno de los periodos más tristes y más oscuros de su historia. A pesar de conocer las verdades, que no eran mitos ni eran fábulas, sino que estaban allí los escritos de todas las maravillas, de todo lo hermoso y de todo el amor que el Señor expuso a este pueblo. Y llegaron a decir, ¿en qué tú nos has amado? ¿En qué tú nos has amado? Eso quiere decir que estaban viviendo ellos en una situación, en un periodo muy triste, en un periodo muy oscuro de sus vidas, de Israel. El exilio a Babilonia, la nación escogida por el Señor, elegida, mis hermanos, como la sede de su reino. Sí, como la sede de su reino. Jerusalén, el lugar que el Señor escogió
para que allí estuviese su nombre, en ese santuario, en ese tabernáculo, y la presencia del Señor se manifestara a este pueblo. Él lo eligió como la sede de su reino. Jerusalén, la ciudad del gran rey, dice la palabra de Dios. En el tiempo futuro, Jerusalén también será la sede del reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Israel había fallado a su misión. Israel también tenía responsabilidades ante su Redentor. Israel debería de ser un pueblo que reflejara la imagen y la gloria de su Dios. Israel tenía que reflejar la imagen y la gloria de Dios, el carácter de su Redentor. Tenían las naciones que estaban a su alrededor, tenían que ver que hay un solo Dios único, un solo Dios creador de los cielos y la tierra, un solo Dios soberano. Los demás países, las demás naciones eran politeístas, tenían muchos dioses. Ellos iban en dioses ajenos porque no conocían al Dios único, al Dios de la Biblia, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. No todas las naciones lo conocieron, pero Israel, su misión era ese, de que reflejara un pueblo que reflejara la imagen y la gloria de su Dios. Pero no, ellos no pudieron ni quisieron, ellos no quisieron hacerlo. Aquí vemos una vez más, pero eso no hay diferencia para estos tiempos también, porque no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos nos hemos hecho inútiles para Él. No hay ni siquiera uno. Todos nos hemos descarriado como oveja que no tenemos pastor. Eso es una verdad que ha acontecido durante toda la historia de la humanidad, no solo en Israel. Aquí Israel querían ser un reino, pero a su modo. Querían ser un reino conforme a sus pensamientos, conforme a su sabiduría. Y ellos así lo hicieron. Inclusive rechazaron el gobierno directo de su Redentor en los tiempos de los jueces y pidieron a un hombre que sea rey sobre ellos. Pasa lo mismo con nosotros. Pasa lo mismo con el mundo incrédulo. Y pasa lo mismo muchas veces dentro de la iglesia misma, donde todos queremos hacer nuestra voluntad y sacamos la voluntad del Señor dentro de nuestras vidas. No es Él el que está sentado en el trono de nuestro ser. No es Él el que gobierna directamente por su Espíritu Santo. Él nos habla vez tras vez por su Espíritu y nos redarguye y nos señala, pero nosotros somos duros de servicio y no nos queremos humillar y no queremos obedecer y no nos importa sus consejos. Israel, por eso el Señor los entregó en manos del imperio babilónico. La ciudad de Jerusalén por eso cayó en manos de estos depredadores sedientos de poder que hicieron cautivo a la población de Jerusalén. Pero después que el Señor los restauró, otra vez volvió a lo mismo. No tuvieron
ellos mismos no tuvieron compasión por la ciudad del Señor que Él había escogido. La compasión, mis hermanos, fueron muy indiferentes a las cosas de Dios, sino que fueron dejados en ruina en ese tiempo de 70 años. Pero seguimos aquí mirando cómo Israel, el Señor los confronta. Muchos de estos israelitas que regresaron de Babilonia, muchos de los que regresaron no quisieron seguir y obedecer a Dios. Ellos decidieron y dijeron, fíjese bien, ellos dijeron que el Redentor de Israel, el mismo que los había sacado de Egipto, el mismo que los había vuelto a Israel, a Jerusalén, dijeron que este Dios no era bueno con ellos. Y le reclamaron que este Dios no mostraba su amor hacia su pueblo. Hasta ese punto llegaron ellos, aquí en el libro del profeta Malaquías. Por eso Malaquías abre así este libro directamente, ¿sí? Yo los he amado, dice el Señor, directamente. Yo os he amado, dice Jehová. Y ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? Palabras directas. ¿En qué nos amaste? El reclamo del pueblo era una ofensa desvergonzada al Dios que le había mostrado su amor tantas veces, y todavía el Señor lo seguía haciendo. Les mostró muchas, incontables ocasiones su amor, y aún lo seguía haciendo. Pero ellos reclamaron, ¿en qué nos has amado? Por eso el Señor envía su palabra por medio del profeta Malaquías para confrontar los reclamos y para confrontar las actitudes irreverentes del pueblo. No eran reverentes. Malaquías aquí pronunció 6 discursos que componen la mayor parte del libro de Malaquías, 4 capítulos solamente. Así que aquí vemos las reprensiones duras a los pecados y crímenes de los israelitas. Esto, mis hermanos, al observar la ingratitud de un pueblo, esto nos señala nuestra necesidad del Evangelio. La corrupción que hay en el hombre nos muestra la necesidad de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero necesitamos primeramente ver nuestra maldad para entonces reconocer la bondad de Dios. Si no reconocemos nuestro pecado, si no reconocemos nuestra transgresión, si no reconocemos que hemos sido irreverentes, irrespetuosos a nuestro Dios que puso su vida en la cruz del Calvario para darnos el decreto divino de quitar nuestra culpa y tomar nuestro pecado, si nosotros, mis hermanos, no reconocemos nuestro pecado, como aquí Israel, que no reconoció su pecado, entonces a veces no podemos reconocer la bondad del Señor. Por eso aquí ya Malaquías viene introduciendo a Juan el Bautista y también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Ahora dice el Señor en este capítulo 3 de un mensajero,
de una voz que va a clamar en el desierto a Israel. Pero tienen que transcurrir 400 años hasta que surja este mensajero que va a predicar en el desierto, voz que clama en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen frutos será cortado y será echado en el fuego. Ya estamos llegando en el último tiempo. El plan del Señor se está desarrollando. Ahora viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y la historia va a continuar, y luego vendrá Él como juez y va a establecer su reino y va a gobernar con justicia, en paz y en santidad. Y cuando entregue el reino, entonces vendrá la eternidad. La historia del comienzo y del fin de todas las cosas. Dios, mis hermanos, es misericordioso, pero su misericordia, recuerden, va de la mano con su justicia. Él es misericordioso, sí, pero esa misericordia va de la mano con su justicia. La misericordia y su justicia y su santidad, su amor, todo ello va de la mano y actúan en armonía. Cuando Él envía juicio, aún ahí está su misericordia. Cuando Él envía juicio, aún ahí está su amor. Así vemos nosotros que la misericordia de Dios siempre va acompañado de la justicia. La misericordia sin justicia es llamado corrupción. Imagínense que tengamos un Dios solamente de misericordia, un Dios solamente de amor, pero no hay justicia. Eso se llama corrupción. El Señor no puede ir en contra de su carácter ni de sus atributos. Sus atributos están en armonía. Misericordia y justicia juntos. Y si es solamente misericordia, entonces eso se llama corrupción. Por eso Dios, el Señor creador soberano, por medio de Malaquías, anuncia que el día del juicio se acerca. ¿Se da cuenta? Misericordia y justicia. Ahora aquí en el capítulo 3 y el versículo 5, mira cómo dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Vemos su misericordia, vemos su fidelidad cumpliéndola en este último libro de Malaquías. Pero la misericordia viene acompañado de la justicia, lo acabamos de leer. Así que aquí se anuncia el juicio que se acerca. En aquel día los malos serán juzgados, dice el Señor. Es un día temido por los detractores del Señor, porque se van a tener que enfrentar a Él tarde que temprano, y serán derrotados y serán juzgados con la vara de la perfección, y serán hallados faltos y pecadores. El día del juicio, mis hermanos, antes de que venga, dice su palabra que tiene que venir la llegada de un mensajero cuyo trabajo sería preparar el camino para la venida del Señor. Ese es
el mensajero, Juan el Bautista, para despertar los corazones de aquellos que sí temían al Señor, porque lo vemos allí en el versículo